los escucho. Profe, buenas tardes, ¿me escucha? ¿Sí? Profe, quería avisarle que, bueno, aspirante Bascuñán Débora, que no puedo prender la cámara de mi computadora y Bueno, mi teléfono está recién prendiendo porque se me fue la luz. bueno, todas esas cuestiones, si las pueden escribir por mensaje, está bien. Vamos a tratar de, porque como tengo que aceptar a cada uno, y hoy vamos a estar menos tiempo, ¿sí? Para hacerlo más ágil, todo lo que me tengan para decir con respecto a lo que quieran decir con respecto a un compañero, avisar, todo eso lo escriben si pueden, y si no lo mandan después como aviso a la plataforma. ¿Bien? ¿Les parece? Dale, gracias, profe. Bien, perfecto. Bueno, Una consulta, sí, aspirante Bravo. sí, sí, No, Andrés. esta es mi primer clase porque había estado dado de baja, yo no sé si le habrán informado. No, Me habían dado la baja y bueno, ya hoy quedé reincorporado de vuelta al cursado. Era bueno, por el tema, perfecto. estoy dando trabajos, creo, en su materia. Sí, bueno, a ver un segundito porque esto me desconcentra, pero estoy tratando de... Para las próximas clases vamos a hacer así. Yo les pido que 10 minutos antes se conecten todos, así podemos arrancar a las 3 y no hacer las clases tan largas. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, eh, así podemos empezar y terminar, hoy es viernes, y terminar más o menos temprano. Lo voy a tener en cuenta, Andrés, después le vamos a mandar entonces para que pueda hacer el trabajo. La idea es que lo hagan todos, hay algunas personas que todavía no lo hicieron, hagan el trabajo, porque yo les dije, y esto voy a insistir con esto, no sé si ustedes se dieron cuenta que no les estoy dando demasiado para leer, sé que están con muchas materias, pero así como lo aclaré el primer día, hay cuestiones básicas que tienen que saber. ¿Sí? Ya van a tener tiempo para poder profundizar en algunos temas, pero esos temas que tratamos y que yo les digo que los voy a tomar, si no lo saben, no lo van a probar. ¿Sí? Entonces, no es mucho, van a tener ustedes todos los conceptos que yo di, los van a tener, pero no para que se los estudien de memoria, sino para que los puedan reflexionar y pensar, porque las preguntas de los trabajos y de los exámenes van a ser, tienen que ver con eso. No tienen que estudiar de memoria, nada, sino entender los conceptos que vengo repitiendo y que venimos hablando hasta ahora. No va a haber nada extraño, ni nada que puedan hacer si es que leen lo que yo les digo y si prestan atención. ¿Está claro? Por eso es que no voy a darles demasiadas bibliografía o trabajo, sino que son más bien para que ustedes vayan reflexionando y vayan aplicando la normativa vigente. Eso sería la idea. ¿Sí? Entonces, los que no hicieron el trabajo lo tienen que mandar. Lo suben, si tienen algún problema concreto para subirlo, me avisan, me mandan un correo ahí al aula también, y yo se los voy a contestar. Estoy leyendo uno por uno de todos los trabajos. Voy a hacer una mención general. Primero que vi, yo ya se lo dije la otra vez, yo les había pedido que se presenten. Profe, permiso, perdón la interrupción. Yo el día que era la entrega del trabajo no tenía internet, se había caído el No sistema hay en el problema, colegio chicos. y le A ver, discúlpame, no hay problema. Lo pueden mandar, yo ya lo aclaré el otro día, lo tienen que mandar igual. Y si Sí, lo yo pueden se lo mandar mandé ahora. por mail también. Sí, el mail. Y también le escribí por la mensajería, pero Bueno, ayer contesté a la noche varios, no me queda ningún mensaje más para está bien. contestar y estuve corrigiendo. Cualquier cosa me avisa, me vuelven a escribir y lo vamos viendo, ¿sí? Eso, pero Bien, quédense profe. tranquilos. Yo quiero que lo hagan y que puedan ver. Las reglas de Mandela es un tema que se va a evaluar, y en esto, con respecto a las reglas de Mandela, la mayoría ponía ejemplos y lo que yo quiero es que ustedes entiendan cómo se trata a una persona privada de la libertad, ¿sí? Con la dignidad que tiene cualquier persona como ser humano, y eso se tiene que tener en cuenta. Incluso, esto sí les voy a hacer una aclaración a todos, incluso cuando los internos tienen mala conducta o no hacen las cosas bien como todos queremos, en ese momento son ustedes los que van a aplicar la diferencia, porque van a tener medidas y van a estar capacitados para tomar medidas para neutralizar cualquier conflicto,
pero siempre tienen que respetar, incluso en esos momentos, aunque los internos no tengan la conducta deseada, tienen que acordarse que son ustedes los que tienen que marcar la diferencia. ¿Sí? Son ustedes. Están las sanciones, hay un montón de herramientas que tienen los agentes penitenciarios o el servicio penitenciario para marcar, pero ya después van a ver que a veces la realidad es bastante complicada para aplicar las reglas de Mandela en situaciones especiales, ¿sí? Entonces, recuerden que son ustedes, no se pongan al mismo nivel que las personas que están privadas de la libertad. ¿Bien? Otra cosa que con respecto a los trabajos, los corregí, los vi, algunas le corregí algunos errores. No se pongan mal, porque yo los corrijo para que ustedes sepan, es un mal de la sociedad, el tema de los errores de ortografía, es más fuerte, y yo algunos se los corrijo, mientras que la idea esté bien, no hay problema, pero ténganlo en cuenta porque son palabras, las que corrijo, que ustedes las van a usar, y cuando tengan que hacer un informe, llevarle un informe al director o al juzgado, no está bueno que tengan esos errores, entonces yo se los voy corrigiendo, no lo tomen a mal, es para ustedes, ¿sí? Así que mientras la idea esté bien, yo lo dejo pasar, pero tienen que en esto prestarle un poco de atención, ¿bien? ¿Todos ustedes tienen el secundario terminado? Sí, sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Bien. Sí, profe. Perfecto. Hay algunos que no corregí todavía, estoy leyendo ahora los correos, no los corregí porque los leo absolutamente a todos, como también las presentaciones que hicieron ustedes, los leí, y a algunos le hago alguna devolución si hay algo para ver, pero en general tiene que ver con esto. Las reglas de Mandela se aplican incluso cuando los internos no tienen buena conducta, ¿sí? No es que va de la mano de cómo se portan los internos, eso para que quede claro, ¿bien? En ese sentido. Bien. Bueno, nosotros la clase pasada vimos, y esto voy a hacer un pequeño resumen, cuál es la finalidad de las penas privativas de libertad, que es la reinserción social de las personas privadas de la libertad, y dijimos que para alcanzar ese fin resocializador de las penas privativas de libertad, el Estado tiene que ofrecerle a las personas privadas de la libertad un tratamiento, es decir, un conjunto de actividades específicas para que esa persona pueda alcanzar ese fin resocializador en un marco de un régimen progresivo. ¿Me esperan un segundo, por favor? Bien, disculpen. Bueno, como decía entonces, vimos el concepto de tratamiento como conjunto de actividades que el servicio penitenciario, el Estado en sí, tiene que ofrecerle a la persona privada de la libertad para que pueda alcanzar ese fin resocializador en un marco de un régimen progresivo. Vimos también que es un régimen progresivo, ¿sí? Que dijimos también que las penas se dividen en etapas o en fases. Hablamos del periodo de observación, del periodo de tratamiento, del periodo de prueba y el periodo de libertad condicional, y dijimos también que ese avance en el régimen progresivo tiene que ver, comienza cuando la persona ingresa al complejo penal, y después va avanzando, a medida que va avanzando y va avanzando de fases, hay menos control, ¿sí?, por parte del servicio penitenciario, y la persona va recuperando de a poco algunos derechos, va recuperando la posibilidad de moverse sin tanta custodias, y puede estar en algún lugar especial dentro del complejo penal, hasta lograr las primeras salidas, y después la libertad condicional y demás. De eso se trata entonces el régimen, la progresividad, como habíamos dicho. Dijimos también que hablamos muy ampliamente de lo que es el Gabinete Técnico Criminológico, que también, esto para que lo puedan ver, en la ley 24660 lo van a encontrar como servicio criminológico, ¿sí? Y dijimos que cuando una persona ingresa al complejo penal, le tienen que hacer un tratamiento, o empiezan algunos profesionales, por eso ustedes van a ver que el gabinete técnico se compone de profesionales,
un psicólogo, un psiquiatra, un educador, dice la ley, un abogado, un médico, porque van a hacer un diagnóstico de esa persona y van a hacerlo, si ustedes recuerdan bien, el programa de tratamiento individual. Es decir, van a hacer también la historia criminológica, y esto acuérdense que la historia criminológica de cada uno de los internos se compone de la sentencia, el cómputo de pena, y todos los informes que estos profesionales van a hacer cuando entra una persona al complejo penal, ¿sí? Esa es la historia criminológica, y van a empezar a esbozar, a realizar el tratamiento penitenciario de acuerdo a las necesidades, a lo que el interno también quiera, ¿sí? Que acepte hacer, y van a hacer el programa de tratamiento individual. ¿Hasta ahí llegamos, más o menos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguna duda con respecto a eso? Sí, profe. Sí, profesora. ¿Bien? Bueno, entonces, dijimos, y yo les comenté más o menos la clase pasada, que hoy lo que vamos a ver son, concretamente, cuáles son las funciones del gabinete técnico, que ya algo hablamos, y cuáles son las funciones del Consejo Correccional. Y también de las áreas específicas del Consejo Correccional. ¿Bien? Del gabinete técnico, ustedes tienen que saber que, y eso también lo mencioné en la clase pasada, que el artículo 185 de la ley 24660 dice qué es lo que tiene que tener concretamente, a ver si lo tengo por acá a mano, no sé si alguno lo tiene, como para hacer la clase un poco más movidita. El 185, si alguien lo tiene, dice, los Sí, establecimientos... yo lo tengo, profe, pero no me Bien, acuerdo. perfecto. Si alguien lo quiere leer... ¿Nos animan? A ver, Joaquín, ¿lo tenés? Joaquín Ibarra, ¿por ahí no? ¿No? Bueno, el 185 dice que los establecimientos destinados a la ejecución de las penas privativas de libertad deben contar como mínimo con los siguientes, con los medios siguientes. Personal idóneo, ¿sí? Esto que tiene que ver con el trato, por eso es tan importante la función de ustedes, porque esto en toda la normativa, en la ley 24660, habla del personal y de la función social que tienen los agentes penitenciarios. Entonces, también dice, se debe contar con un organismo técnico criminológico del que forme parte un equipo multidisciplinario constituido por un psiquiatra, un psicólogo, un asistente social, un educador, abogados, con especialización en criminología, ¿sí? O alguna carrera o disciplina afín. Y también dice, habla de un servicio médico odontológico, programas de trabajo, biblioteca, un capellán para las cuestiones, para las personas que practican alguna religión, y también hablan del Consejo Correccional, ¿sí? Cuyos integrantes representan los aspectos esenciales del tratamiento. Además dice, tiene que haber instalaciones para programas recreativos y deportivos, secciones separadas para alojar a las personas que tienen algún problema con el consumo, los problemas de salud mental. Bueno, esto léanlo, el 185 léanlo, es el 185 de la 24660 que dice concretamente que tiene que tener un establecimiento de ejecución de la pena. ¿Bien? Léanlo porque esto es importante que lo sepan. De todo esto que yo dije, hay dos organismos que son muy importantes, que es el Gabinete Técnico y el Consejo Correccional. ¿Bien? Como dije anteriormente en la clase pasada, el Gabinete Técnico, y esto insisto, y perdón que sea tan insistente con esto, pero yo no quiero que ustedes cuando entren a un complejo penal confundan las funciones del gabinete con la del Consejo Correccional. Van a tener tiempo después de profundizar algunas cosas, pero son funciones diferentes, son profesionales diferentes. Y les aviso que en algunos lugares, como no hay tantos profesionales, a veces están en los dos lugares, pero eso está mal, no corresponde. Cuando yo empecé en el servicio penitenciario hace muchos años,
en algunos establecimientos penales no estaban conformados los gabinetes y los consejos, ¿sí? Entonces, era muy difícil y había constantemente quejas por parte de los internos, de los juzgados, de las cámaras, porque las funciones son importantísimas, las de uno y de otro. Con el tiempo, ahora todos los establecimientos penales tienen, menos el de Pomona, que bueno, trabaja con el de Chuele, y no tiene gabinete, por ejemplo, pero están tratando de, va y viene, o sea, no siempre lo pueden completar, pero están en esos. O sea, se avanzó muchísimo, pero no alcanza, ¿sí? No alcanza. Entonces, ustedes saben que las funciones del gabinete técnico están en la ley, en el decreto 396, ¿sí? Yo el otro día se los dije, y ahora voy a avanzar sobre esto. Hoy vamos a ver concretamente las funciones del servicio criminológico o del gabinete técnico. ¿Qué dice la ley? El decreto 396, a partir del artículo 84 y demás, que en los establecimientos de ejecución funciona un gabinete técnico. ¿Bien? Este servicio criminológico o este gabinete técnico es un organismo multidisciplinario. ¿Se acuerdan de eso que dijimos que cuando ingresa una persona al complejo penal, el abordaje es multidisciplinario? Lo ve un psicólogo, un médico, el área social, para ver qué necesita, qué programa de tratamiento se puede hacer. Por eso son varios los profesionales que tienen que entrevistar en esos 30 días primero a la persona que ingresa al complejo penal para hacer el programa de tratamiento. Entonces, ustedes ahí van a tener, en el artículo 86, las funciones del consejo, del servicio criminológico o del gabinete. Léanlas, esas las tienen que saber, ¿sí? Las tienen que saber. Las más importantes, dice, realizar las tareas correspondientes al periodo de observación. Ya dijimos cuál era el periodo de observación, entonces es el gabinete técnico el que tiene que, dentro de esos 30 días, dentro del periodo de observación, hacer las funciones propias que le competen en el marco de sus funciones. Esto lo tienen que saber. Tienen que verificar y actualizar el programa de tratamiento, ¿sí? De cada uno de los internos. Verificar y actualizar. El que hace el programa de tratamiento... Sí. ¿Era cada 6 o 3 meses? ¿Cómo? Que la actualización del programa de cada delincuente es cada 6 meses. Cada 6 meses. ¿Sí? Si no recuerdo mal, es el artículo 27 de la 24660, ¿sí? Entonces, perfecto. El que hace el programa de tratamiento es el gabinete técnico. Después vamos a ver que el Consejo Correccional lo evalúa los resultados. Pero el gabinete, si se ve que se hizo un programa, el interno no pudo llegar con los objetivos o hubo algún problema, lo que va a hacer es actualizar ese programa de tratamiento individual, ¿sí? Esas son funciones del gabinete, por eso tiene que funcionar muy aceitado. Son diferentes las funciones de uno y de otro. Entonces, realizan las tareas del periodo de observación, verifica y realiza el programa de tratamiento. Cada vez que un interno es trasladado a otro establecimiento penal, tiene que emitir también opinión en eso. Concretamente dice la ley que tiene que emitir opinión respecto al traslado a otro establecimiento, en relación a la libertad condicional, a la libertad asistida, y en el caso de indulto o conmutación de pena, que eso es algo que lo vamos a ver, lo voy a mencionar más adelante. Pero ustedes tienen que saber las principales, que es las que corresponden al periodo de observación, las de verificar y actualizar el programa de tratamiento, y también tienen que proponer la incorporación de los internos al programa de salidas a las salidas transitorias, a las salidas laborales. Bueno, las recompensas, esto acá no lo vamos a ver porque no es algo que vamos a tratar acá, pero si quieren después les explico en qué consiste. Y también es la que propone la incorporación del interno en las fases del periodo de tratamiento. Bien, esas serían las funciones más importantes, y además dice este mismo artículo, el 86, que lo tienen que leer, que participa
dentro del Consejo Correccional. Es decir, el gabinete técnico tiene un voto más en el Consejo Correccional. ¿Está? Ya dije cómo está constituido con los profesionales que acabo de mencionar. Entonces, también quiero recordar que son los que el gabinete técnico hace la historia criminológica, eso está dentro del plan de observación, y hace el diagnóstico, ¿sí?, de la persona que ingresó al complejo penal. Bien, el diagnóstico y el médico, social y demás que hemos visto la otra vez. ¿Eso está claro? ¿Alguna duda con respecto al gabinete? ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que es la historia criminológica, el programa de tratamiento individual, que es multidisciplinario porque hay varias personas o varios profesionales que tienen que intervenir? ¿Está claro? Bien. Ahora vamos a hablar del Consejo Correccional. Como dijimos, del artículo 185 de la ley 24660 surge que tiene que funcionar un gabinete técnico y un consejo correccional, con funciones diferentes, y esto no se confunda cuando estén dentro del complejo penal. Si no se las acuerdan, van y saben más o menos que están con esos artículos y las leen. La idea es que ustedes tengan herramientas para poder pensar y resolver las cosas cuando se les presenten, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, con que sepan que una cosa es el consejo y otra cosa es el gabinete y más o menos cuáles son las funciones, está bien. Después van a poder avanzar en eso. Entonces, el Consejo Correccional está formado es un órgano colegiado. ¿Qué quiere decir? Que en el Consejo Correccional se discute, ¿sí? Se discute las propuestas, se discute cuando se analiza algo dentro de las funciones del Consejo, cada una de las áreas tratamentales que lo componen, y ahora voy a decir cuáles son, cada uno hace una propuesta y dice qué le parece o cuál es su postura frente, por ejemplo, a una libertad condicional. Este órgano colegiado está presidido por el presidente, que es el director del establecimiento, y tienen un voto cada una de las áreas, y el gabinete técnico, el que hizo el programa, el que acabamos de decir, tiene un voto más porque es como un vocal más, está dentro forma parte del Consejo Correccional. ¿Bien? Entonces, la función principal, ahora vamos a ver cuáles son, pero las funciones principales del Consejo, a mi entender, son las siguientes. Una, que tiene que calificar a los internos en conducta y concepto. Esto cada 3 meses. ¿Bien? Hacen las calificaciones, con la relevancia y la importancia que tiene una calificación. Además de eso, evalúa si el interno alcanzó los objetivos del programa de tratamiento individual. ¿Sí? Si no los alcanza, va a tener una calificación y no va a poder llegar, por ejemplo, a algún beneficio. Por eso es muy importante, estas dos, tanto el Consejo Correccional como el Gabinete Técnico. ¿Bien? Profesora, Sí. una pregunta. Los beneficios son poder trabajar dentro del penal, ¿no? ¿Un beneficio? Sí, pero eso tiene que ver también, poder trabajar dentro del complejo penal, que por supuesto una de las áreas tratamentales, que ahora las vamos a ver con mayor detenimiento, es el área de trabajo, ¿sí? Pero cuando yo hablo de estos beneficios, por supuesto que tiene que ver porque también el Consejo con la calificación, si uno tiene una calificación buena, va a poder manejarse mucho mejor, con más libertad, y poder, por ejemplo, ir a un taller de carpintería con el uso de herramientas que pueden llegar a ser armas para otras personas. Si uno tiene una buena calificación, va a poder desarrollar determinadas actividades. Si uno recién arranca o no tiene una buena calificación, lo único que va a hacer seguramente es alguna tarea de faxina dentro del pabellón. ¿Me explico la diferencia? Entonces la calificación es muy importante. Pero cuando yo me refiero a beneficios, estoy hablando de salidas transitorias, estoy hablando de salidas laborales que se llaman semilibertad, de la libertad condicional, de la libertad asistida. Esos beneficios que
para llegar a esos beneficios no es fácil, porque uno tiene que transitar dentro de ese régimen progresivo, ¿sí? Y ahí se va viendo también el tratamiento, qué herramientas pudo captar la persona condenada para poder avanzar. Entonces me refiero más que todo a esos beneficios, ¿sí? Bien, entonces, cuando ya dijimos las características del gabinete, ahora estamos con las características del Consejo Correccional. El Consejo Correccional surge también del artículo 185, inciso G creo que era, que dice que un establecimiento penal tiene que tener un Consejo Correccional, y después el artículo 94 del decreto 396, ¿sí? El 94 del 396, del decreto reglamentario de la 24660, quiero aclararles que esto que estoy diciendo, lo mismo prácticamente lo tiene la ley provincial. Yo me manejo con esta ahora porque hay muchos más datos, el Servicio Penitenciario Federal hace mucho que está funcionando, y puede haber alguna modificación, alguna diferencia, ¿sí? No hay problema por eso. En alguno puede pedir un abogado y en el otro entiende que puede ser otra persona, otro profesional, pero la idea es que ustedes tengan una idea en general de este tema. Como dije entonces, el Consejo Correccional dice, el artículo 94, si ustedes lo tienen por ahí, fíjense, el Consejo Correccional es competente para calificar trimestralmente la conducta y el concepto del interno, ¿sí? Proponer al director del establecimiento el avance o retroceso del interno en la progresividad. Esto es muy importante. Ustedes, no sé si recuerdan, yo les di un ejemplo el otro día con respecto a esto. O sea, proponen al director el avance o el retroceso. Un interno que cometió una sanción de carácter grave y que tenía una calificación 9-7, 9 conducta, 7 concepto, y cometió una calificación grave, el Consejo Correccional le puede proponer que se lo retrotraiga, se llama, de fase. Ya no va a estar en el periodo de prueba y va a estar en el anterior, que es el de tratamiento. ¿Se acuerdan? Entonces, cometió una sanción y eso va a tener, aparte de la sanción, si fue grave, se lo puede bajar de fase o de periodo, ¿sí? Entonces, eso no es caprichoso, no es que a alguien se le ocurrió hacerlo, sino que el Consejo Correccional se juntan todas las áreas y proponen esto porque les parece que realmente el interno no entendió nada de qué se trataba en los objetivos del programa de tratamiento, no los pudo cumplir, cometió una sanción, un hecho una conducta que es grave, no la quieren dejar pasar y lo retrotraen. Y esto es tan grave en algunos casos, en donde si el interno estaba con salidas transitorias y cometió algún hecho, si lo bajan a otra fase o a otro periodo, no va a poder seguir saliendo. ¿Me explico? Entonces, es muy importante la función del Consejo Correccional. El Consejo Correccional dictamina, ¿sí? Dictamina. ¿En qué casos? En los casos de salidas transitorias, en los casos de semilibertad, libertad condicional, libertad asistida. Cuando yo tengo que resolver en el juzgado un beneficio, yo tengo que tener el informe del gabinete técnico y también el informe el dictamen del Consejo Correccional. ¿Sí? Por eso es muy importante porque, además, estos, por supuesto, dentro de las funciones, es elevar los informes o dictamen, en el caso del Consejo, a las autoridades que nos solicitan. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Permiso, profe. Sí. Sí, yo, Mella. Sí. ¿Puedes volver a repetir esta última parte, por favor? Que el Consejo Correccional dictamina. El Consejo Correccional, formado por todas las áreas tratamentales, yo después les voy a subir y les debo, pero esto se los voy a subir, un informe del gabinete técnico, un informe del Consejo Correccional. Y ustedes van a ver que el Consejo Correccional dictamina, por ejemplo, favorable que un interno salga 5 horas a la casa de, no sé, de un familiar dentro del marco de salidas transitorias, ¿sí? Para afianzar los vínculos familiares y sociales. Se llama dictamen, ellos dictaminan. Y ahí va a haber un voto por cada una de las áreas. ¿Cuáles son las áreas que forman el Consejo Correccional? Un voto lo tiene el gabinete técnico,
¿sí? El director también vota, o sea, el director es el presidente. Pero aparte está el área de educación, el área de trabajo, el área psicológica o médica, el área interna, el área social, todas las áreas tratamentales que lo conocen al interno, porque el interno o está afectado a talleres, o está afectado a educación. Bueno, todas las áreas tratamentales van a emitir un voto. Muchas veces el dictamen del Consejo Correccional es por unanimidad, porque están todas las áreas de acuerdo. A veces es por mayoría, porque hay algunas áreas que no están de acuerdo. Entonces, cada uno vota desde su área. Y después eso se eleva al juez de ejecución, y yo resuelvo, en este caso, acá en Viedma, analizando, depende del beneficio. Si es un beneficio de, por ejemplo, en una persona que está condenada por un delito contra la integridad sexual, por una violación, y viene desfavorable el equipo de defensores sexuales, que es justamente lo más importante y lo más probable es que no le dé ese beneficio. ¿Me explico? Ahora, si el área de educación informa desfavorable, porque el interno, no sé, en lugar de ir a estudiar, quería ir a trabajar, pero está haciendo todo el tratamiento bien y pide salidas, lo más probable es que se lo dé. Lo que quiero decir con esto, que también todas las áreas son importantes, pero hay algunos delitos y algunas condenas que se tiene mucho más en cuenta algunas áreas específicas, ¿sí? El área de psicología es muy importante, por ejemplo, ¿sí? Para algunos delitos particulares. Entonces, tiene que también intervenir cuando una persona es sancionada, y una de las posibilidades es que se lo traslade a otro penal. Cualquier traslado a otro penal también se tiene que expedir el Consejo Correccional. También tienen que proponer que una persona privada de la libertad ingrese al programa, como se llama, de prelibertad. Que eso no lo mencionamos, y yo esto les voy a hacer un pantallazo muy breve. El programa de prelibertad empieza creo que eran 60 y 90 días antes del agotamiento, o antes de la libertad condicional, o antes de la libertad asistida. Se junta el área social del penal con el patronato de presos y liberados, y entrevistan al interno. Entonces ven qué necesita esa persona para que cuando salga, ¿sí? Si hay algo que puede ayudar, debe ayudar. Eso ya lo vamos a ver después en el módulo 2, que es la parte de asistencia, que tenga algunas cuestiones mínimas para poder salir. Esto para que ustedes lo entiendan bien, en la época de la pandemia, o cuando no funciona este programa para la libertad, por ejemplo, una persona que tiene agotaba la pena y quedaba en libertad al mediodía del día de hoy. Imagínense en plena pandemia, en donde a las 8 de la noche todo el mundo tenía que estar adentro. Esa persona no tenía ni qué comer, no tenía dónde ir, porque la familia, por ejemplo, vivía en Bariloche, porque no se le había dado pasajes, o no se le había conseguido algo para que pueda, por lo menos, comer algo, o ver qué pasa con esa persona, porque estaba dando vuelta en Viedma sin tener ninguna herramienta para poder llegar a su lugar con su familia, y más en la época de pandemia. Eso pasaba antes, imagínense en la época de pandemia. Entonces lo que pasaba es que veían una persona que estaba dando vuelta y le hacían una causa por este tema. Si hubiese funcionado, que después, por supuesto, eso lo exigimos así, y el gabinete, el consejo también lo propone, si hubiese funcionado de otra manera el programa de prelibertad, lo que hace el servicio penitenciario es, cuando agota, hace una comisión de traslado y lo lleva directamente a la ciudad donde tiene la familia, o se le da no sé, puede estar 1 o 2 días viendo en algún lugar. Bueno, son cosas que hay que verlas con anticipación. Otra cosa que pasa muchas veces es que las personas que están privadas de la libertad no tienen un documento. Entonces, salen, y si quieren gestionar un pasaje para ir a la casa de su familia,
no pueden hacerlo porque no tienen el documento actualizado o no lo tienen directamente. Entonces, eso es algo que tiene que trabajarse antes, no esperar hasta el último día. Nosotros ahora en el juzgado, apenas nos llega una causa nueva, lo primero que hacemos es decirle al complejo penal que si no tiene documento, que se lo tramite, para evitarnos esta situación que llegado el momento, cuando agota, está, por ejemplo, sin poder sacar un pasaje a esa persona. Capaz que el IAPL le da un pasaje para que vaya a ver a la familia, pero no puede sacarlo porque no tiene documento. Entonces, el programa de prelibertad, que se inicia antes de libertad condicional, asistida o agotamiento de la pena, ahí tiene que, el Consejo Correccional tiene que proponer la incorporación del interno a ese programa. ¿Sí? ¿Está claro esto? Bien. ¿Cuáles son las áreas? Profe, ¿Sí? permiso. Sí. Aspirante Mella. Sí, Tengo Mella. una duda. Vale. Cuando el interno va a los cursos, a los talleres estos donde tienen herramientas para trabajar y todo eso, ¿se los revisa después cuando vuelven a su celda? Bueno, se Porque supone, por ahí claro, puede ser que saquen materiales para hacer armas o cosas así. bien, buena pregunta. Se supone que las personas que van a estar en esos talleres, se supone, porque digo que es algo que es una lucha que ya ustedes después van a ver, se supone que esas personas ya tienen una calificación en donde pueden moverse dentro del complejo penal con cierta libertad y no tanto control, porque o están en periodo de prueba, o están en la fase de confianza del periodo de tratamiento, y se supone que llegaron a esa instancia y tienen cierta libertad, y no sería, a ver, puede ser que lo requisen, sí, puede ser, pero a veces pasa y otras veces no, ¿sí? Pero porque tiene que ver con el nivel de confianza en ese momento. ¿Ahí está? Pero puede ser tranquilamente que lo requisen. Eso después lo van a ver ustedes. Pero, y sí, por ejemplo, si esa persona después ingresa al pabellón, para que no lleve nada para ese lugar. De todas maneras, les digo, que si quieren hacer algún tipo de arma casera, con mover una reja que se sale y todas esas cosas ya tienen demasiado, porque usan las patas de la cama o cualquier otra cosa que esté a su alcance. No es que tienen que sacar algo concretamente de los talleres, ¿sí? Aparte, en los talleres, no es que están solos, están con los profesores y con el personal de custodia. Lo que pasa es que la realidad es que como no hay mucho personal, ¿sí? Como no hay mucho personal, no alcanzan a controlar, pero si no estaría la persona ahí y no tendría que haber demasiados inconvenientes. Pero está buena la observación y la pregunta. Bien. Buenas tardes, profe. Sí, porque nosotros nos hicieron ver en una clase un video igual de presos, y uno de los profesores nos mostró varias armas que fabrican, y por ahí habían clavos o tornillos y esas cosas que por ahí se puede asumir de que lo sacan por ahí de los talleres y todo eso. Sí, puede ser que lo saquen de un taller, pero porque también en esto a veces el servicio se queda con esta versión, porque es más fácil, porque no alcanza la gente penitenciaria para poder controlar todo, porque obviamente necesitamos, ustedes vieron los dos videos que yo les di al principio, cómo era la cárcel del sistema noruego, que eso es algo que no existe porque ninguno de nosotros vive en esas condiciones prácticamente, eso es lo que digo, ¿sí? Esa es otra realidad. Pero también ustedes vieron los otros sistemas penitenciarios. Entonces, no solamente se da porque pueden sacar de talleres, lo que digo, que las cárceles y muchos lugares, las celdas están en peores condiciones que eso. Entonces pueden sacar tranquilamente de una cama, hacer un arma, o sea, son súper ingeniosos y van a hacer con lo que sea si es que lo quieren hacer. Lo que digo es que generalmente son los mismos, ¿sí? No son todos los que van a hacer armas, siempre son las mismas personas en las que, por eso yo estoy de acuerdo con que haya realmente un pabellón de máxima, para que esas personas que tienen problemas de convivencia y que son las que siempre están sancionadas, los que traen inconvenientes, los que no dejan a los demás que pueden hacer las cosas bien, no estén conviviendo y molestando al resto que
que generalmente son más tranquilos, ¿sí? Entonces, sí, para esos casos, por eso es muy importante el trabajo de ustedes, conocer a la población, saber quiénes son, y estar más atentos, porque en algunos casos sí van a tener que estar atentos para ver si de algún taller muchas veces se los sanciona y se los saca porque se han llevado cosas, y se los sanciona, por supuesto. Las requisas están bien, no la forma en que se hacen las requisas, eso ojalá que realmente ustedes tengan, ¿cuál sería la palabra? Realmente, que se acuerden siempre de lo que digo, que la cuestión de la dignidad y demás, no es algo que se tiene, y la capacidad, exactamente. Ustedes tienen que diferenciarse de las personas que están privadas de la libertad en ese sentido, ¿sí? Ustedes son las que van a tener las herramientas para reaccionar de otra manera, ¿sí? Ese es el tema. No es sencillo, pero son ustedes los que tienen que pararse de otra manera en esa situación, ¿sí? No hace falta cuando uno, por ejemplo, las requisas de noche, cuando las personas están durmiendo, entrar, romper todo, no hace falta hacer eso, no hace falta hacer las cosas de noche, no hace falta entrar y romper una mesa, una silla, las cosas que tiene. Digo, con hacer realmente la requisa como corresponde, si ustedes, no es que en otros lugares no se hacen las requisas se tienen que hacer, porque puede ser que haya algún material que no corresponde, y está bien que se hagan, pero hay formas y formas de hacerlas. Eso es algo muy importante. Bien, entonces, dijimos, el Consejo Correccional está compuesto por diferentes áreas. La división de seguridad interna, el área interna, lo que después si ustedes quieren ver, yo les voy a alcanzar, los voy a subir, esta semana sin falta. ¿Qué es lo que califica el área interna? ¿Sí? Si tiene sanciones, cómo es el comportamiento de la relación con las otras personas, cuál es el comportamiento, la actitud de la persona privada de libertad para con los agentes penitenciarios, el personal de custodia, ¿sí? Esto es un informe importante. Otro informe es el área social. El área social es muy importante porque es un nexo entre el interno y algunas necesidades que puede llegar a presentar, y también para los beneficios, el área social es determinante. Imagínense una persona que está condenada por un delito de abuso, es muy importante que el área social, cuando va a hacer el informe socioambiental a ese domicilio, vea si esa persona, si en ese domicilio hay menores, si la familia lo quiere recibir, cómo se componen, por ejemplo, el barrio, si hay una escuela cerca. Bueno, son cosas que hay que ver para poder después tomar una decisión y no poner en riesgo a la víctima, a la sociedad, incluso a la misma persona que cometió el delito. Por eso, todas las áreas son importantes. El área social es muy, muy importante, porque además de formar parte del programa de prelibertad con el Patronato de Presos y Liberados, tiene que expedirse muchas veces, por ejemplo, si fallece un familiar del interno que tiene derecho a ir al velorio, o si hay algún accidente por parte de alguna familia, alguna persona muy allegada, un familiar directo, es el área social la que tiene que verificar esa situación, ¿sí? Entonces, el área social es importantísima. Tramitar el documento, si quiere o necesita salir para hacer algún trámite en ANSES o en el banco, y demás. Eso después vamos a charlar algunas cosas puntuales con respecto a eso, pero el área social tiene que intervenir siempre, ¿sí? Tiene que decir si el domicilio que él propuso, cómo es el domicilio, si la familia lo está recibiendo, si lo espera, si están de acuerdo con que vaya o no. El área médica psicológica también es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, ustedes sintieron hablar o saben que la ley establece que para algunos casos las personas pueden pedir un arresto domiciliario, ¿sí? Las mujeres con hijos menores de 5 años, embarazadas o con hijos menores de 5 años, las personas que tienen una enfermedad terminal, las personas que tienen una enfermedad que si bien no requiere que se lo interne en un hospital, sí, estando en el penal no pueden recuperarse adecuadamente. Las personas mayores de 70 años, ¿sí? Bueno, eso es el artículo 32 de la 24660.
Para esos informes se requiere que el área médica también se expida y que haga un informe en relación a ese punto, ¿sí? Si está enfermo, en qué situación está y demás. Además de asistir a los internos en todas las situaciones que deban intervenir, ¿sí? Los médicos del penal, la verdad que la mayoría de los habeas corpus que tenemos es por falta de asistencia médica. Ahora eso va cambiando en el tiempo, antes había quizá una sola persona o dos, ¿sí? Generalmente lo que pasa es que los médicos, esto para que ustedes sepan, que ya lo van a tener que vivir, porque los internos le van a decir a ustedes que quieren atención médica y ustedes van a tener que estar luchando con el área médica. Digo en general, porque en unos lugares funciona bien y también tiene que ver con diferentes etapas, pero la mayoría de los médicos no son del servicio penitenciario, son médicos de la ley provincial, son personas empleados públicos, en donde ellos tienen que trabajar 6 horas, pero no tienen que trabajar a la tarde o a la noche cuando estás de guardia, ¿sí? Como ustedes van a tener que hacer quizá. Entonces, eso se dificulta porque si vos le decís a una persona que vaya a trabajar un sábado y domingo, tiene que tener francos o tiene que... Entonces, como no los contrató el servicio penitenciario, sino que son empleados públicos, siempre hay cuestiones ahí para acomodar y eso repercute en los internos. Pero bueno, acá en Viedma ahora estamos bastante bien con ese tema, pero bueno, siempre hay que ir ajustando algunos puntos. Profe, sí. Cuando es contratado va a la hora que se le pide, ¿no? Es que a veces lo que se hace, incluso acá en Viedma también, a ver, si las personas son empleados públicos y aceptaron trabajar en el penal, tienen que cumplir 6 horas. Entonces, a veces no le exigen que cumplan 6 horas, pero si lo llaman en el día, están como una guardia pasiva y tienen que estar. ¿Me explico? No van 6 horas a trabajar, pero tienen que estar. Y como eso da para algunas cuestiones, entonces, por eso hay que estar muy detrás de las cuestiones médicas, y esto es algo que yo les recomiendo a ustedes. Cuando los internos tengan un problema de salud, ustedes no piensen que está exagerando, que está, más allá que algunos sí lo hacen y hasta inventan cosas, pero ustedes como profesionales siempre pongan en conocimiento a la persona que corresponda. Hace poquito hay un interno que es justamente un policía, que viene pidiendo un arresto domiciliario hace mucho tiempo, no daba para arresto domiciliario porque no reunía los requisitos, entonces yo se los denegaba, y siempre hago un pedido para salir al día. Un viernes a la noche me llama la mujer a mi teléfono personal para pedirme un arresto domiciliario de vuelta. Yo, bueno, no es el camino, o sea, es mi teléfono personal, y todo, hay que pedir informes, eso yo ya se lo había explicado un montón de veces, y me dice que tenía dolor, que estaba medio mareado y que tenía algún dolor en las cervicales. Entonces, yo, más allá que ya habían pedido 20 veces el arresto domiciliario y que me llamó y que le dije que no era la vía para hacerlo, le pedí al penal que verifique a ver qué le pasaba. Lo llevaron al hospital, el hospital dijo que lo vieron, que nada, que tenía un problema de cervicales, lo volvieron a llevar al penal, así lo tuvieron el fin de semana, y tenía una ACV este hombre, ¿sí? Tenía una ACV. Entonces digo, así un montón de casos, ¿sí? Si yo no hubiese dado la orden para que lo lleve, que incluso cuando yo di la orden ya lo habían llevado, porque la verdad, por lo menos acá en Viedma, estas cuestiones son muy responsables la mayoría de las personas, pero a veces avisar enseguida, y eso está en ustedes, porque van a ser los que están en contacto, porque el director se entera cuando ustedes le avisan, o cuando el área médica toma conocimiento, pero si ustedes no avisan enseguida, también la responsabilidad, si pasa algo, va a ser de ustedes. Hubo un caso de una persona que estaba mareada, que hace unos años me fue a ver la mujer, diciendo que se mareaba, se levantaba y se caía, y cuando me estaba diciendo eso, yo enseguida le dije, un segundito, y llamé al penal para que lo vean enseguida. Ya lo estaban viendo, o lo vieron ahí, no recuerdo bien ahora, pero lo llevaron al hospital, de ahí a Cipolletti, tenía un tumor, y en 15 días se murió, ¿sí? Entonces, lo que digo es, hay cosas que no se pueden evitar, porque esta persona ya estaba enferma
y todo el mundo se enteró cuando ya llegó en la última instancia. Pero si no lo hubiesen llevado, si a mí me va a ver una persona y me dice que hay un interno que tiene problemas, el servicio no hace nada, yo no hago nada, ustedes no hacen nada, las responsabilidades son graves, o sea, son importantes para cada uno de ustedes y para mí también. Por eso siempre... Permiso, profe, adelante ya. Sí. Justamente yo tenía una duda sobre eso. O sea que prácticamente si un interno se fallece ahí adentro, en el turno mío, por ejemplo. Sí. ¿Cuántos estamos ahí adentro prácticamente en cada turno? ¿Cuántos? No, eso lo maneja el servicio penitenciario. Yo no les puedo decir. En particular. En esto fue lo que les voy a decir, y esto como ahora... No depende del área que te toque. Claro, exactamente. Puede ser que estés en muralla, puede ser que estés adentro del pabellón. Pero en eso yo lo que digo es estar tranquilas y actuar como corresponde, como cualquier cosa. Si ustedes actúan bien, no van a tener ningún problema, ¿sí? En ese sentido. Y una cosa que les digo que no tiene que ver con esto, pero cuando fallece una persona dentro del complejo penal, no tienen que tocar nada. Lo que tienen que hacer es, o sea, tratar primero de ver qué le pasa, ¿sí? Porque muchas veces su accionar, pues ustedes van a tener primeros auxilios, o sea, tratar de, si hay una persona, tratar de salvarla y de ver qué pasa. Pero después no tienen que tocar nada, llamar a la fiscalía, avisarle a la persona que corresponde y llamar al fiscal para que el fiscal vaya y determine si esa persona murió por muerte natural o pasó algo. Eso es importantísimo, ¿sí? Es importantísimo. Acá ha pasado, y en el último tiempo hubo 2 o 3 casos, pero son cosas que después, bueno, pasan, ¿sí? Lamentablemente pasan, pero que no tienen nada que ver con la actuación de ninguno de ustedes, ni del penal, ni nada. Son cosas que pasan en la vida como cualquier otro fallecimiento, pero no cambien la escena, ¿sí? Llamen primero al fiscal, que el fiscal vaya, ¿sí? Eso es lo que digo. Traten de ayudarlo, por supuesto, si es que pasó algo reciente, pero no hagan cosas que después que les va a traer problema a ustedes. ¿Bien? ¿Está claro? Bueno. Sí, profe. 2 áreas. El área de psicología entonces es muy importante porque es la que tienen también que emitir opinión para ver si una persona puede salir o no puede salir. En el caso, por ejemplo, imagínense, un ofensor sexual, una persona que fue condenada en un marco de violencia de género. Es muy importante el informe psicológico. ¿Por qué? No es que las otras áreas no son importantes, pero yo les dije en la clase pasada que, por ejemplo, las personas que están condenadas por abuso tienen una conducta espectacular, ¿sí? Van a tener, es más, hasta 9, 10 seguro, no tienen problemas de convivencia, ellos están apartados, no están con el resto de la población, entonces están todos juntos y no tienen problemas de convivencia. Pero eso no quiere decir que estén en condiciones de salir. Por eso al juez se le dificulta cuando yo tengo que rechazar un beneficio, porque me dicen, no, pero si todas las áreas está bárbaro, todo perfecto. Bueno, pero el área de psicología, que es muy importante para este beneficio, va a venir desfavorable y yo se lo voy a rechazar. Aunque un área esté mal, pero no estamos hablando de... Claro, profe, eso quería consultarle, porque también por ahí no puede ser una estrategia de los abusadores, el buen comportamiento para poder salir y volver a cometer esto. Es que, Romina, el problema es eso. Bien, Romina, esto, no sé si es una estrategia, pero los abusadores no tienen el perfil de lo que decimos el pibe chorro que todos conocemos y demás. No. El abusador es una persona carismática, educada muchas veces, que uno lo ve y no te das cuenta. ¿Me explico? Entonces, es así, tienen un carisma especial muchas veces, por eso también las víctimas que las pueden captar, las pueden engañar, y hay que ir mucho más en profundidad para ver si esa persona está en condiciones de salir o no. Por eso el área de psicología es muy importante, ¿bien? Y siempre esto recuerden, no se pide que la persona cambie o se lo mira moralmente, ¿sí? Porque lo que se trata es que la persona sepa y sepa y tenga las herramientas para no volver a cometer un delito de esa naturaleza. ¿Está? Acá no se lo va a cuestionar moralmente, porque la moral va variando desde cada uno, desde el punto de vista de cada uno. Entonces,
Lo que tiene que saber esa persona es, lo que hay que hacer es darle herramientas para que no cometa un delito de esa naturaleza. El programa de ofensores sexuales que yo subí, léanlo, después lo vamos a analizar la clase que viene. Es el único programa que está funcionando ahora. No hay un programa específico para violencia de género, para adicciones. No hay ningún programa dentro del complejo penal. Eso no tiene que ser así, estamos tratando que sea de otra manera. Pero acá me dice María Angélica Vera, ¿quiénes son los internos más complicados para tratar? Y yo creo que los de violencia de género, los ofensores sexuales. Sinceramente. Ahora, las personas que no tienen, los jóvenes que cometieron delitos de robo, hurto y demás, también son complicados porque no tienen hábito de nada. Entonces, el abordaje, llegar a ellos es mucho más complicado. ¿Sí? Pero bueno, todos en sí tienen sus bemoles y sus cuestiones específicas. Pero ¿por qué son más complicados, profe? ¿Los que están condenados por robo? No, usted dijo que son como más complicados los que están por abuso o violencia de género. Bueno, claro. ¿Por qué? Porque los que están la pregunta era, ¿cuáles son los internos más complicados para tratar? Primero que una persona que está condenada por un delito de abuso, hasta que reconoce el hecho, y no es que acá se le está diciendo que reconozca, sí, me arrepiento, fui culpable, no, reconocer qué lo llevó a cometer ese delito. Hay un caso acá en Vietnam, donde la persona entró diciendo que no había cometido el hecho, sí había abusado de un menor, y después de 5 años más o menos de tratamiento pudo decir que él lo veía, porque a él le había pasado lo mismo, pero todo eso tiene que ver con todo un tratamiento, y hoy está con libertad, y salió, y va, ¿sí? Pero hasta que pudo darse cuenta que lo llevó a cometer ese delito, y tratarlo, y hablarlo, y demás, pasó mucho tiempo. Entonces, no todos los casos son iguales, no todos los casos de abuso son iguales, ¿sí? Eso es para hablar, yo no soy psicóloga, ni mucho menos, pero es súper interesante, porque, insisto, no todos los casos son iguales. No es lo mismo una persona que abusa de alguien en un contexto cultural determinado, o en la meseta, como pasó una vez con un caso de una persona que estaba con su hermana, de toda la vida estuvieron juntos, y estaban en el medio de la meseta y no había nadie más. Y ese hombre no le hubiese hecho nunca nada a nadie, ¿sí? Porque para ellos había una relación, uno lo ve de afuera, pero en realidad ellos se querían, pero bueno, eran hermanos. Lo que quiero decir con esto, no estoy justificando, lo que quiero decir es que la cuestión cultural, socioambiental, es determinante también, y esa persona no va a atacar o a cometer un hecho con otra persona fuera de ese contexto en el que se dio. ¿Sí? Claro, son muchos factores los que influyen en todo eso. Exactamente, ¿sí? Son muchos factores, y eso es para hablarlo y leer, y con el tiempo uno lo puede ver. Pero lo que quiero decir es que quizá para el tratamiento, para el programa de ofensores sexuales, que es un trabajo importante que hace el equipo de ofensores sexuales, y eso lleva mucho tiempo, es más fácil quizá también para las otras áreas, porque es una persona que no tiene problemas de convivencia, que estudia, que trabaja, ¿sí? Pero el área de psicología tiene que trabajar bastante. Para las personas que están condenadas por robo, generalmente los chicos jóvenes, y es difícil hacer un tratamiento porque no pueden sostener educación, no pueden sostener un trabajo. Tampoco, eso hay que sincerarse, tampoco el Estado hace mucho para poder captarlos. ¿Está? No hace mucho, porque no hay muchos agentes penitenciarios, no hay mucha oferta para darle. ¿Sí? El área de educación, cuando llega una persona, apenas pisa el penal, tiene que ofrecerle qué puede hacer. Y no lo hace. ¿Sí? Y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque después, estas personas que tienen problemas de convivencia entre ellos, vos necesitas un montón de espacio para que no se crucen, necesitas más profesores, ¿sí? Que muchas veces les pagan a los profesores, porque es una escuela la que funciona dentro del complejo penal, y esos profesores son como cualquier otro docente. Entonces, yo ahora voy a tener una reunión, por ejemplo, para ver cuántos profesores están y qué hacen, porque también ellos tienen que buscar la vuelta, o se le dan los módulos para que estudien en el aula, en la celda, donde sea, pero hay que buscar una vuelta. Como es difícil llegar hasta esas personas, la verdad es que la mayoría no estudia y no trabaja. Esa es la realidad.
Entonces, el desafío es tratar de que esas personas puedan hacer algo y que puedan estar metidas en el tratamiento de otra manera. ¿Mm? Bien. Profe, aspirante a agente Sí. Pedraza, le quería hacer una Sí. consulta. Sí. Acá donde yo estoy viviendo en el Bolsón, hubo un caso hace poco que se trata de una persona que tiene como antecedentes de abuso, pero Sí. no está presa ni nada porque también el hombre tiene problemas mentales. Y yo escuchaba en la radio hablar a un psicólogo que decía que estas personas no tienen cura. ¿Hay casos, por ejemplo, de personas que hayan salido del penal por ser abusadores y no lo hayan vuelto a cometer? Sí, por suerte, a ver, justo hoy me llegó un caso, uno, en estos 5 o 6 años que yo, no más, yo estoy de 2015, uno solo cometió un hecho, agotó la pena que tenía en el juzgado el año pasado creo, y ahora llegó otro hecho por abuso simple, ¿sí? Pero de todas las personas que salieron, yo no tengo ninguna que haya vuelto a cometer un delito, los que pasaron por el equipo de ofensores sexuales y los que yo concedí, porque hay muchas personas que ni siquiera llegan a hacer una propuesta y no hacen ningún tratamiento y no salen, ni siquiera se evalúa si está en condiciones de salir o no, ¿sí? Pero de las personas que hicieron tratamiento en el penal y que pasaron por el filtro del juzgado, como digo siempre yo, una que me llegó hoy, que estoy sorprendida también, fue condenado por abuso simple. Pero después no. Lo que pasa es que acá hay una cuestión que es muy complicada, que es la gente de salud mental. Cuando hay criterio de internación, o hay una persona de salud mental, a veces, si la cuestión de salud mental es grave, ni siquiera se la puede condenar. Puede haber Claro, cometido por eso una mismo, acción. y es el problema que hay acá, que no hay lugar donde él pueda estar. Ahí está, a eso iba yo. Son dos cosas diferentes. Problema de salud mental puede ser alguien que tenga cualquier problema, que esté medicado o no, y que no necesariamente quiere decir que no sea responsable o que no sepa lo que hace. Hay otros casos que sí. Entonces, el problema acá es que en la provincia, que yo estoy de acuerdo con esto, pero ahora voy a aclarar eso, porque si no se va a malinterpretar. Antes, ustedes sintieron hablar de los manicomios, o de los lugares donde antes se encerraba a todas las personas que tenían problemas de salud mental. Se abusó de esos institutos de una manera que ustedes ni se imaginan, hasta que se sacó la ley, la 2440, que va de la mano de la ley nacional, que es la 27657, si no recuerdo mal, que es de salud mental, en donde establece que ya las personas casi no se las aloja en un lugar para tratar cualquier situación, ¿sí? Solamente cuando hay criterio de internación, y es en forma excepcional que se hace, y hay todo un mecanismo para hacerlo. Pero ¿qué pasa? En el medio no hay ningún lugar donde alojar a las personas que tienen estos problemas, porque en la realidad acá en Viedma también hay un montón de personas que no se sabe qué van a hacer, que no son del servicio penitenciario, porque cuando vos tenés un problema de salud mental grave, ya te tienen que tratar como una persona paciente de salud mental. Entonces, ¿qué pasa? Si está preso y tiene tiene alguna cuestión de salud mental, imaginen que estamos haciendo del penal un lugar de esto que la ley prohíbe, que ya no existe más, un manicomio, como quieran llamarlo. Es muy grave. Y la otra situación es que muchas veces no alcanza para una condena efectiva, tienen condenas que se llaman de 27 bis, que cumplen alguna pauta, o tienen problemas de salud mental y están dando vuelta. Están dando vuelta. Ese es un tema, realmente es un tema. Así que bueno, sí. Y en ese caso, ¿quién es responsable si una persona con problemas mentales viola o mata? No, bueno, hay que ver si esa persona estaba en condiciones, porque ahí puede ser que sea inimputable, ¿sí? Si esa persona tenía alguna enfermedad o alguna circunstancia, pero eso es muy, muy, muy específico, no se puede generalizar. Lo que digo que si no es, para que una persona sea condenada tiene que ser imputable, ¿sí? Si tiene un problema de salud mental grave y determinan, por eso el cuerpo médico forense lo analiza, se hacen un montón de pericias, puede ser que no vaya preso.
aunque haya matado o haya violado. ¿Me explico? Pero Claro, son- específicamente, por ejemplo, la persona de acá, del Bolsón, es una persona que está alojada en el hospital, pero él se sale o ha querido cometer abusos con personas que están internadas. Entonces, por eso se hizo saber, y a mí lo que me había quedado picando fue lo que dijo el psicólogo, que estas son personas que por ahí no tienen cura. Dicen los psicólogos que hay parte de la estructura de la personalidad de algunos hombres, algunas mujeres, de las personas en sí, que no cambian. ¿Sí? Que no cambian. Entonces, eso es complicado. ¿Sí? Profe, Aspirante González, ¿cómo le va? Buenas tardes. Una consulta, un interno, ofensor sexual, sale, el gabinete psicológico le da la salida, estas salidas que tienen. Vuelve a incurrir en un ataque sexual. Sí. No recae, ¿no es cierto?, en los médicos psicológicos. La responsabilidad de dicho hecho, digamos. No, cae, ¿sabes dónde? En el juez de ejecución. ¿Sí? Por eso es tan importante, porque el penal propone, el director propone, luego de los informes de las áreas del gabinete y del Consejo Correccional, elevan al juez de ejecución la propuesta. Y el juez de ejecución resuelve las áreas transitorias, la libertad condicional, la libertad asistida. Entonces, si no hacen bien los informes, yo también en este caso me voy a equivocar. No es fácil, porque siempre hay algunas cuestiones, hay mucho prejuicio también sobre esto, y realidades que son realmente graves. Pero los defensores, claro, los defensores piden, ¿sí? El fiscal puede estar de acuerdo o no con lo que dice el defensor, pero la que firma soy yo. ¿Me explico? O sea, el juicio va para mí. Sí. Aspirante Mella, hablo desde mi ignorancia. ¿Vio el muchacho este que está acá en Viedma, en la calle Buenos Aires? Sí. Que supuestamente tiene problemas psicológicos, que mató a sus tíos o padres, algo así. Padres. Bien. ¿Por qué él está suelto, digamos? ¿Por qué lo dejaron suelto? Porque es una persona enferma que es de salud mental, que no pudo ver, si no se medica a esa persona, no puede controlar ni sabe lo que hace. ¿Me explico? O lo hace, pero, o sea, es un paciente de salud mental. No, esa persona es inimputable. Profesora. Sí. Aspirante agente Rodríguez Joana. ¿Sí? Lo que pasa con los pacientes con problemas psicológicos es que aquí en Río Negro hay una ley que se llama la ley de desmanicomialización. Exactamente. Sí. No está permitido encerrar a nadie. Claro, es eso. Lo que es pasa un gran problema, la verdad, porque necesitan tratamiento sí o sí. Perdón, esa ley que se dictó así porque, como dije, la cantidad, los abusos que había con respecto a eso, ¿sí? a las internaciones, si uno lee bien esa ley, hay lugares que debía el Estado poner en funcionamiento para estos casos en donde en forma provisoria o por un tiempo era necesario que las personas estén alojadas, y no se hizo. Entonces quedó todo por la mitad y queda ahora dando vuelta a una persona que tiene problemas de sufrimiento de salud mental. ¿Me explico? Entonces, yo no estoy de acuerdo con que volver a lo anterior, pero tampoco muchas veces hay que tener mucho cuidado porque hoy se dan casos muy complejos y aparte estamos haciendo del complejo penal un lugar, porque nadie quiere atender a las personas que están privadas de libertad, que tienen problemas de salud mental, un lugar de estos que la ley prohíbe. Ya no puede haber estos lugares, estos manicomios, como decía. ¿Bien? Chicos, a ver, es un tema bárbaro, lo podemos seguir, yo hoy no puedo quedarme mucho más, por eso quiero avanzar. La clase que viene, aunque sea una horita nos vamos a juntar, que es una clase de consulta, pero vamos a seguir con el tema de tratamiento porque es importante, para después ya ahí refrescar algunos conceptos. Ya les voy a subir, les voy a dejar un trabajo para hacer que lo vamos a tratar en clase, ¿sí? Un trabajo para hacer en la clase que viene, una horita, tratamos de aprovecharla lo máximo y vamos a cerrar más o menos tratamiento. Les voy a subir una historia criminológica, les voy a subir un informe del gabinete, del consejo, para que tengan idea.
fíjense los artículos que acabamos de decir. Yo quería, para terminar este tema, de recordar que las áreas fundamentales del tratamiento son la educación y el trabajo. Son los pilares fundamentales para todo tratamiento. ¿Bien? Sí. Profesora, disculpe, le hago una consulta. La clase que viene ya es 20, se supone que es el parcial. No, creo que la clase que viene era una clase de repaso, algo así. Porque eso estaba en el programa, por eso le... Me parece que era, no, pero me parece que no era la clase que viene, ¿eh? Me parece que no. Si no, cualquier cosa, no va a ser. Buen día. Buen día. Vamos a hacer yo estaba mirando el cronograma Sí. y aparecía, por eso pregunté si iba a ser el parcial o no. El 20 el parcial y el 27 el recuperatorio. 20 Me parece que... ¿Y el 27 el recuperatorio? No, la clase Sí, que así viene es. va... A ver, el tema del tratamiento para mí es muy importante. Vamos a... yo creo que ustedes van a tener todo el material, que no es más de lo que estamos hablando. Yo no quiero cargarlos con cosas, pero sí quiero que lo que vimos y repetí 20 veces, eso lo sepan. ¿Está? Entonces, lean lo que dice la ley, lean las reglas de Mandela, lean las funciones del gabinete, del Consejo Correccional, qué es una historia criminológica, cuáles son los periodos, ¿sí?, de la progresividad, cuáles son las características del régimen progresivo, qué es un tratamiento, ¿sí? Tengan esos conceptos, que eso es lo que voy a tomar, pero lo vamos a aclarar la semana que viene. ¿Está? Vamos a hacer otra clase más, me parece que para redondear todo esto, van a tener un trabajo que lo vamos a resolver en clase, y ahí vemos cómo vamos a hacer el examen. ¿Bien? Porque quizás después el examen voy a ver todavía cómo lo hago, quizás lo van a tener que hacer en una hora determinada, o lo empiezan y lo terminan pero en una hora, eso lo vamos a ver, y ya lo dejamos después de la clase de consulta, o por lo menos para afianzar algún concepto que les quede por ahí dando vuelta. ¿Está bien? Bueno, yo quería, ya tengo, en un ratito ya los tengo que dejar en esto, pero quiero que recuerden lo que es trabajo y lo que es educación, ¿sí? El trabajo no tiene que tener fin de que el interno pueda ganar dinero con ello. Obviamente que es mucho mejor si tiene alguna salida laboral, pero lo que se trata con estas dos áreas es que el interno tenga hábitos, ¿sí?, relacionados con el trabajo, con la educación, para poder reinsertarse. Que tratar de ver, y eso en el periodo de observación, en el gabinete, qué es lo que sabe hacer el interno, qué hizo, ¿sí? Si una persona, por ejemplo, vivió toda su vida en una chacra, ponerlo a trabajar con una computadora quizá no es lo que, quizá tiene interés en estudiar y estar más conectado con la virtualidad o con la tecnología, pero si no, capaz que conoce y se siente mucho mejor trabajando en, no sé, criando pollos en el complejo operal, como muchas veces pasó, y es mucho más provechoso. Entonces, esto, a ver, bien, esto tiene que ver con lo que le interesa a cada uno de los internos. No es un castigo trabajar, no tiene que ser algo que le haga mal al interno, se respetan los horarios para cualquier persona, la ley de trabajo también se aplica para las personas que están privadas de la libertad. Acá en Río Negro no está implementado el peculio. ¿Qué es el peculio? Es el trabajo organizado que, por ejemplo, en el federal sí existe, y por ejemplo las personas, yo tengo algunas personas en el federal, trabajan por ejemplo en una panadería dentro del complejo, trabajan 8 horas, o se levantan a las 4 de la mañana, se les paga. No se les paga tanto, es el salario mínimo vital y móvil, está establecido cómo se les paga, y una parte de ese pago es para, si tienen familia, para los hijos, o para dejarlo para cuando salgan, o para, por ejemplo, pagarle a las víctimas si hay que hacer alguna reparación o algún resarcimiento. O sea, está estipulado esta situación. Acá en Río Negro, no está implementado el peculio, las actividades que hacen, algunos cobran, pero ellos no pueden manejar el dinero, entonces
es una situación bastante particular y hacen lo que pueden. Deberían tener muchas más propuestas para esto. Y el área de educación, algunas personas, acá por ejemplo en Viedma, hay actividades terciarias dentro del complejo penal, estudian administración, y las salidas por estudio, por lo menos yo exijo que estén en el periodo de prueba, ¿sí? Que son cuando se puede empezar a pedir salidas por estudio. Y muchos van a la universidad a estudiar. Bueno, yo los tengo que dejar. Lean, por favor, los artículos. Profe, permiso, antes de que se vaya. Hay un compañero, Cristian, que pregunta, dice que con respecto al trabajo práctico número 1, puso que no lo pudo entregar y que si el tiempo era hasta hoy. No, ya les dije, yo por supuesto que cuando tenga que ver y hacer alguna evaluación de ustedes y estén más o menos ahí o necesiten una nota de extra para poder llegar, voy a tener en cuenta los que lo presentaron antes y demás. Pero lo tienen que presentar, es muy importante, no importa cuándo, preséntenlo porque tiene que ser también para empezar a ver las cuestiones de otro lado. Entonces, no importa, hagan la presentación. Y yo les dije también que cualquier inconveniente... Profe, yo por eso le expliqué hoy, porque yo lo quise entregar el mismo día y lo tengo hecho desde el día de la fecha, y le escribí ese mismo día, por eso yo quería aclararle eso. Está bien, yo no ahora lo pero yo anoté cada uno que me escribió, que por alguna circunstancia, uno que se equivocó la hora, después pensando que cuando lo pasó no me acuerdo quién era, de Word no le salió, no me acuerdo quién era, yo todo eso lo tengo anotado, ¿bien? Bueno, que tengan un buen fin de semana. ¿Quién me habló? Igualmente, profesora. Aspirante Bravo. Gracias, igualmente. Igualmente, profe. Chao, Profe, buenas tardes. Un segundo que Andrés Bravo quiere hablar. Sí, Bravo. Profesora, yo el primer trabajo se lo entregué y dice aprobado, pero está calificado, o sea, no nota. Todos tienen aprobado, o sea, los que están es aprobado, no va con nota, dice aprobado. Ah, buenísimo, no entendí eso. ¿Sí? No, están así, ¿bien? Eso va a servir para el concepto en caso de la necesiten. Aparte, en la forma de las reglas mañanas. Yo, profe, no tengo nota del trabajo ese. No, me falta copiar, porque estoy leyendo cada uno, por eso la van a traer para la clase, para el viernes, para estar vos. ¿Bien? Profe, no hay problema. ¿Los artículos que dijo que leamos es de la ley 24660 o de qué es? Porque yo me fijé y no es lo mismo. El decreto 396. El decreto 396 reglamenta, ¿sí?, la ley 24660. Entonces, léenlo porque eso les va, el 396 y el 99. Ahí van a aparecer las funciones propias del gabinete técnico, del consejo correccional. Muchísimo, profe, muchísimas gracias. Ahora sí, ya estaría. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, igualmente. Chao. Chao, profe. Chao, profe, buenas tardes. Chao, profe. Chao, profesora, que tenga un fin de... Chao, profe.